La historia del café se remonta al siglo XIII, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse. Se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café en el año 300, el cual preparaban con sal debido al poco comercio que existía con el azúcar. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa que indique en qué parte de África crecía o qué nativos lo habrían usado como estimulante o incluso conocieran su existencia antes del siglo XVII. No existe certeza alguna sobre el origen de la palabra café. Una de las ideas más difundidas es la que tiene raíz en el nombre de Kaf, una antigua provincia de Etiopía, en donde la planta del café crece en forma silvestre y de donde sería originario su consumo como bebida. Su nombre allí es bun o buna. Se le llama kawa, palabra kurda cuyo significado es café o estimulante. Con el tiempo, esta palabra habría pasado al turco kahve, que se refería al fruto de la planta del café. Después de eso, habría evolucionado al italiano café. El término árabe sería una abreviación de la expresión kawat al-bun o planta de café. Hay varios relatos imaginativos, pero poco probables, acerca de cómo se descubrieron los atributos del grano tostado de café. En torno a esto existe una leyenda tradicional que habla sobre Caldi el cabrero. Caldi era un pastor que inventaba canciones todo el día en su flauta mientras observaba a sus cabras alimentarse. Al final de la tarde las llamaba con su flauta para que lo siguieran, pero cierto día las cabras no volvieron. Caldi volvió a tocar su flauta, pero las cabras no volvían. Confundido y cansado se fue a buscarlas. Cuando las encontró estaban balando y corriendo emocionadas, así que las observó y se dio cuenta de que masticaban las hojas y los frutos rojos y brillantes de un arbusto que él nunca había visto. Entonces pensó que esa era la causa de tal situación, de modo que Caldi decidió probar los frutos para verificar su sospecha. De repente se sintió emocionado, con una gran energía. Comenzó a bailar y cantar y tuvo deseos de componer y escribir poesía para su novia. Con este gran descubrimiento regresó al pueblo con sus cabras y lo contó a todos. Su júbilo lo indujo a llevar también algunas hojas y frutos a un venerado musulmán en un monasterio cercano, donde los monjes por curiosidad las pusieron a cocinar. Al probar la bebida la encontraron de tan mal sabor que este musulmán arrojó a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. A medida que se quemaban, los granos despedían un agradable aroma, así que fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en agua caliente con sal, produciendo la primera taza de café en el mundo. Esta bebida la empezaron a utilizar los monjes para evitar quedarse dormidos en los oficios nocturnos. Parece que las tribus africanas que sabían del café desde la antigüedad molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar las fuerzas de los guerreros. Su cultivo se extendió en primer lugar en la vecina Arabia, llevado por prisioneros de guerra y esclavos, quienes comían la parte carnosa de la cereza del café, a los que se trasladaban de lo que hoy es Sudán a Yemen y Arabia a través del gran puerto de aquel entonces Moca. Yemen fue un centro de cultivo importante ya en el siglo XV, desde donde se propagó al resto del mundo árabe. En la época en la que se introdujo el café en la región, ya había varios conflictos con la prohibición del alcohol en estos países islámicos debido a su religión, lo que fue aprovechado para su popularización. Tras la llegada del café aparecieron las cafeterías. La primera cafetería se inauguró en 1475 en Constantinopla y se convirtieron en la cuna del liberalismo, donde se reunían los intelectuales, principalmente filósofos y letrados. En la Meca, el 20 de junio de 1511, el emir Qair Bey temía que el café fomentara la oposición a su gobierno, razón por la cual juntó a un grupo de doctores y juristas para decidir si la bebida se ajustaba al Corán, que prohíbe toda forma de intoxicación. El emir hizo cerrar todas las cafeterías del lugar, decretando el café como pecaminoso. El cierre de las cafeterías causó rebeliones, por lo que en 1524 el sultán turco Selim I eliminó la prohibición. En 1630 había ya 1 millar de cafeterías en el Cairo. Durante la expansión del Imperio Turco Otomano, el café iba tomando gran importancia como bien de consumo, por lo que se convirtió en algo muy preciado para quienes tenían el control de las plantaciones y se lucraban con la comercialización de los granos ya tostados. Por esta razón, los otomanos lo convierten en un producto celosamente guardado para así mantener el monopolio comercial del mismo. A su vez, esto hace que las semillas del café se conviertan en un producto valioso propenso a ser contrabandeado.
Existe una historia muy conocida sobre un peregrino musulmán indio llamado Baba Budán, quien en 1650 adhirió varias semillas de café a su estómago debajo de su ropa para sacarlas de contrabando y llevarlas hasta la India y allí sembrarlas. Se dice que las plantó en la región de Mysore, donde hoy en día aún existen plantas descendientes de aquellas. Posteriormente, los holandeses adquieren semillas fértiles de esas plantas y las llevan a Ámsterdam y de allí a las colonias en las islas de Java y Ceilán. De este modo, las plantaciones de café en la India permitieron a los mercaderes europeos romper con el monopolio árabe sobre el cultivo del café. Se considera que fue el médico y botánico alemán Leonhard Rauwolf quien por primera vez describió el café en un libro publicado en 1583, donde escribió: una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana con toda franqueza en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado buno. Otra historia del café, o más bien leyenda popular, se refiere a un ambicioso sultán que pretendía conquistar Europa, así que con un gran ejército decidió invadir Viena. Cuando tenía la ciudad rodeada y estaba a punto de conquistarla, los vieneses logran enviar a un polaco llamado Franz Georg Kolczynski, quien habiendo vivido en tierras árabes y conociendo muy bien su idioma, se hizo pasar por uno de ellos y cruzó las líneas enemigas. Así logró conseguir ayuda de las tropas aliadas, que acudieron en apoyo y derrotaron a los árabes. Cuando estos huyeron, dejaron tras de sí sus granos de café sin tostar. Los europeos, desconociendo qué era aquello, los supusieron heces de camello y decidieron quemarlas. Cuando Kolczynski percibió el penetrante aroma, se percató de que aquello eran las semillas del café. Pidió que no lo quemaran, si no las querían, él las recogería. Es así como Kolczynski, que por haber vivido entre los turcos conocía las técnicas para tostar y preparar el café, no tardó en abrir la Botella Azul, la primera cafetería de Viena. En ella, al igual que en Oriente, se le añade azúcar para endulzarlo, y como a los vieneses no les gustaba el pozo en el fondo, comenzaron a filtrarlo. Incluso allí comienza la práctica de mezclarlo con leche. Es así como abundan las historias, unas ciertas y otras no, sobre el café y su entrada al continente europeo, así como al Nuevo Mundo americano. Cuando el café entra en Europa, su consumo fue considerado como una costumbre turca y hubo todo tipo de especulaciones, mitos y creencias negativas sobre la bebida. Algunos sacerdotes italianos señalaron a los turcos y a su bebida negra como una amenaza para el cristianismo, pidiendo al Papa Clemente VIII que prohibiese la práctica musulmana de beber café. Infortunadamente para ellos, cuando el Papa probó la popular bebida, declaró: esta bebida del diablo es tan deliciosa, deberíamos engañar al diablo bautizándola. El café resultó especialmente reprobado por los sectores protestantes, aunque no produciría reacciones tan fuertes como el tabaco. Ya en 1611, algunos terratenientes alemanes pusieron en marcha el sistema de prohibir su difusión. Estas medidas se mantuvieron durante al menos un siglo en el norte y este de Alemania, hasta que Federico II de Prusia despenaliza su uso, sometiéndolo al pago de un fuerte impuesto. El malestar frente al café prosiguió en el norte de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. En otros relatos se dice que los comerciantes venecianos fueron los primeros en llevar el café a Europa en 1615. Esa fue la época en que también aparecieron en Europa las otras dos grandes bebidas calientes. La primera, el chocolate, que llevaron los españoles de América a España en 1528, y la otra, el té, que se vendió por primera vez en Europa en 1610. En la década de 1650, el café comenzó a ser importado y muy consumido en Inglaterra y se comenzaron a abrir cafeterías en Oxford y Londres. La primera cafetería en Londres se abrió en 1652. En 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín. En París, el Café Procope fue el primero en abrir en 1686, inventando una nueva forma de preparar el café, haciendo pasar agua caliente a través de un filtro con café molido. El primer establecimiento de café se abrió en Venecia en 1720 y fue el famosísimo Café Florian de la Plaza de San Marcos, que sigue aún hoy abierto al público. La primera referencia a que se tomaba café en Norteamérica data de 1668,
y pronto después de esa fecha se abrieron establecimientos de café en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. Sin embargo, la globalización del cultivo del café no fue nada sencilla, fue un proceso lleno de anécdotas e historias. Gabriel Mathieu de Clieu era un oficial de la Marina francesa que estaba de servicio en la Martinica y que en 1723 viajó a París con permiso. Tras serle negada una concesión para exportar café desde Francia hacia la isla de Martinica, con alguna ayuda extrajo a escondidas una planta de los invernaderos reales del rey Luis XIV, las cuales eran obsequio de los holandeses, y de contrabando las llevó en su barco. El cafeto fue instalado en una caja de cristal y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y que no lo dañase el agua salada. El viaje estuvo lleno de incidentes, o al menos así fue como lo contó Mathieu de Clieu en su diario. Piratas tunecinos persiguieron el buque, hubo una fuerte tormenta y el cafeto tuvo que ser amarrado. Nuestro héroe se vio obligado a enfrentarse con un enemigo a bordo que tenía envidia y trató de sabotear el arbusto. Hubo una pelea violenta en la que una de sus ramas se quebró, pero el cafeto sobrevivió a todo ello. Después de esos incidentes, el buque quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable. Para de Clieu estaba claro que era lo más importante de todo y se dio la mayor parte del agua que le correspondía al cafeto. El cafeto sobrevivió y él también. Por último, el buque llega a la Martinica y el cafeto fue replantado en Prevear, donde lo cercaron con un seto de espinas y lo cuidaron esclavos. El cafeto creció, se multiplicó y en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que en 1777 había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica. Había quedado establecido el modelo para un nuevo cultivo comercial que podía darse en el Nuevo Mundo. Fueron los holandeses, sin embargo, los primeros en propagar el café en Centro y Suramérica. El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam en 1718 y después se plantaron cafetales en la Guayana francesa. La primera plantación en Brasil se estableció en 1727 en Pará, con plantas sustraídas de la Guayana francesa, a pesar de fuertes medidas de seguridad impuestas por las autoridades coloniales. En 1730, los británicos llevaron el café a Jamaica, donde hoy en día se cultiva el café más famoso y caro del mundo en las Blue Mountains. En 1784, los misioneros capuchinos llevaron las primeras semillas de café a Venezuela desde Brasil, mientras que a Colombia llegaron desde las Antillas francesas. Llegado 1825, Centro y Suramérica estaban en ruta hacia su destino cafetero. Esa fecha es también importante porque fue cuando se plantó café por primera vez en Hawái, que produce el único café estadounidense. Las principales regiones productoras de café son América del Sur, particularmente Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, Vietnam, Kenia y Costa de Marfil. Hawái tiene una pequeña producción de café de gran calidad y elevado precio, pero entre las numerosas variedades desarrolladas, el café más caro y famoso sigue siendo el Blue Mountain, procedente de Jamaica, aunque actualmente Colombia y Perú poseen numerosas plantaciones de café orgánico de altísima calidad que están empezando a ganar reconocimiento mundial. Durante varias décadas en los siglos XIX y XX, Brasil fue el mayor productor y monopolista virtual en el comercio del café, hasta que una política de mantenimiento de altos precios generó oportunidades de negocio a otros productores como Colombia, Guatemala, Perú, México, Venezuela, Costa Rica, Honduras e Indonesia. El café es de gran importancia en la economía mundial. Es uno de los productos primarios más valiosos, segundo en valor durante muchos años después del petróleo como fuente de divisa para los países en desarrollo. El cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. Para muchos de los países, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. El café es un producto básico que se comercia en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en Londres y en Nueva York.